Luz, que cada vez va consolidando más su interés en todos los profesionales que se ocupan o nos ocupamos de las relaciones institucionales en salud, que yo que no soy sanitaria digo no en sanidad, es decir, que ocupa mucho todo el área sociosanitaria para todos aquellos que estéis y ocupéis posiciones institucionales en materia de salud y sociosanidad o sociosanitarias. Gracias, Paloma, por este superponente que tienes a tu vera, por este seminario excepcional. Hablaremos internamente, pero APRI Salud es un grupo de profesionales que se dedican a las relaciones institucionales en materia de salud, que queremos proponer temas de interés, que durante un año de pandemia no hemos dejado de reunirnos y de tratar temas fundamentales para colaboración público-privada con las administraciones y las empresas y los ciudadanos que querían respuestas y que querían acción. Hemos conseguido grandes hitos de sesiones públicas como esta, y también sesiones internas para los socios de gran valor, como bueno, pues, cómo se construyó el Hospital Zendal, bueno, el IFEMA en su momento, luego el Zendal, las vacunas, colaboración público-privada en lo peor de la pandemia, y gracias a los miembros de ese maravilloso grupo del cual Paloma demuestra hoy bueno, que le pone todo su corazón, su cariño, y que organizando este seminario que tiene un aforo y un interés imprescindible, ¿no? Increíble. Os decimos que os suméis. Tenemos ya un calendario y ya lo contaremos a los próximos socios que se están sumando de nuevas sesiones relativas a salud mental. En mayo hablaremos de humanización de la sanidad, de cuidados paliativos, y aceptamos todo tipo de temas que os puedan interesar en temas de salud, temas sociosanitarios y la importancia de las instituciones, la sociedad civil, las empresas, los ciudadanos, la colaboración público-privada. Solo puedo decir, como ha dicho Irene, que entréis en la web, que nos conozcáis, que os sumáis a este grupo que tantas satisfacciones nos da, ¿verdad, Paloma? Que tantas sinergias crea, que se ven y las que no se ven, sobre todo. Yo y Irene y, por supuesto, Paloma y todos los miembros estamos a vuestra disposición y es un placer poder seguir organizando este tipo de sesiones. Así que la tribuna es vuestra. Muchas gracias. Pues, Adri, muchísimas gracias. E Irene también, que tú también has vosotros. colaborado aquí. Habéis colaborado ambas en la organización. Cuando yo propuse la sesión, pues sinceramente noté que tenía una buenísima aceptación, cosa que me alegró, y es por, como os ponía algunos de los que os he pasado la información o cuando la colgué en LinkedIn y en Twitter, y es que da gusto poder aprender cosas nuevas. Yo por entonces, la primera vez que escuché la charla que nos va a dar hoy Pedro Irigoyen fue hace 3 años, 2 o 3 años. Ahora ya llevo 30 años en el sector salud, pero pues eso, con 28 años de experiencia, que te cuenten algo que no conoces, pues da gusto, da gusto. Hay muchas cosas que aprender. Y yo espero que esas expectativas que os he creado, pues se cumplan. Con la presentación, como os digo, de cuáles son las claves de la financiación en la sanidad pública. Pedro Irigoyen es economista por la Universidad de Comillas. Después fue el más joven de los inspectores de Hacienda de la Comunidad de Madrid, por oposición. Estuvo trabajando en la Consejería de Economía y Hacienda durante bastantes años. Y como pues no tenía suficiente, se puso a estudiar farmacia. Así que también es farmacéutico. Esto le hace ser una persona con una doble visión, y la verdad es que está muy bien. Doble visión, por un lado desde la administración, pero también desde el lado de la farmacia. Y creo que eso pues, nos ayuda y nos apoya porque entiende muy bien las dos patas, ¿no? Ambas partes. En este momento, y después de haber pasado por el Consejo de Colegios Farmacéuticos, Pedro Irigoyen es el director general de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid. Pero en este caso no viene como en este puesto, sino que viene como inspector de Hacienda para contarnos, pues al final, cómo se reparten los impuestos, porque nosotros vemos muchas veces los actores del sistema sanitario, que sea financiador, asegurador, proveedor, tal, y muchas veces con el simple hecho de decir, bueno, pues esto es a través de los presupuestos generales del Estado. Pero realmente hay algo más que conocer, ¿no?
Así que yo le doy paso a Pedro y me quito de aquí, me alejo, cumpliendo las normas, y así él se puede quitar, como decía anteriormente, la mascarilla. Un abrazo a todos, encantada de veros, ¿eh? Que después os saludo. Alejandra, que te estoy viendo por ahí. Bueno, me quito la mascarilla. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Apri, por invitarme aquí a estar con todos ustedes esta tarde y hablar pues un tema que intentaré en este ratillo haceros lo más entendible posible, dentro de lo que es que la financiación en general de las cuentas públicas es compleja, es tediosa, ¿no? Y dentro de lo que es las claves del gasto farmacéutico o del futuro de la sanidad, pues hay que saber quién paga. Eso en principio lo sabemos todos, pues el contribuyente. Bien, cómo se paga, cuándo se paga, dónde está ese dinero que supuestamente puede recibir una empresa, un ciudadano, como consecuencia de un convenio o de contratos, es decir, un barniz de lo que es entender un presupuesto. Lo primero que tenemos que hacer es, cuando hablamos de sanidad, es evaluar evaluar nuestra sanidad. ¿Nuestra sanidad es buena o es mala? Pues hemos tenido un test de estrés brutal y lo estamos teniendo como es la pandemia. Ya ha respondido razonablemente bien. Seguimos con el test de estrés, ¿no? Yo tradicionalmente, cuando daba esta charla, siempre metía 3 variables y después una cuarta para llevar a cabo una evaluación de la sanidad. Primero, el gasto. Segundo, la calidad. Tercera, la universalidad. ¿Es cara o es barata la sanidad pública en España? Pues no es barata, es más bien cara. Ahora lo vamos a ver en algún presupuesto, a modo de ejemplo, de alguna comunidad autónoma, que son fundamentalmente las administraciones prestacionales. Por tanto, desde el punto de vista del gasto, hay que considerar que impacta mucho en el presupuesto de las comunidades autónomas. La calidad, sí, la calidad es buena, es decir, ningún profesional sanitario en términos generales desmerece de aquellos países con los que nos tenemos que comparar, que son los países de la OCDE o los países de la Unión Europea, ya sea Alemania, Inglaterra, Francia, Holanda. Pues nuestros profesionales sanitarios, desde luego, no desmerecen. Por tanto, la calidad es una calidad buena, ¿no? Tercero, universalidad. En eso sí, en eso es muy buena. Lo que pasa es que universalidad va asociada a gasto. Cuanto más universal, más gasto. En esto obtendríamos un 10. Y luego habría que introducir la cuarta variable, que es la sostenibilidad. ¿Es sostenible? Bueno, pues vamos a ver si los datos que podemos extraer de distintos organismos públicos, todos en abierto, si todos los puede consultar todo el mundo, sabiendo dónde tiene que hacer, pues como se dice ahora, el data mining, ¿no? La minería de datos, buscar los datos. Y desde luego el test de estrés que hemos sufrido. Claro, desde el punto de vista de la gestión pública, actuaciones como por ejemplo el Cendal, yo que llevo muchos años en la administración, pues construir un hospital de esas características con arreglo a derecho, con un interventor que fiscaliza, etcétera, etcétera, pues es muy complicado. Realmente complicado, ¿no? Por tanto, ese test de estrés que supone a la administración, pues hay que ponerlo en valor, porque realmente es difícil una actuación de esas características si uno conoce cuál es el procedimiento. También hay que tener en cuenta que la calidad de la administración no solamente es nuestros profesionales sanitarios. También hay que tener en cuenta los funcionarios de administración general que están formados en economía o en leyes, etcétera, ¿no? Hablaba de los interventores o los letrados o los abogados, etcétera, que gestionan el presupuesto, donde la calidad es muy elevada, ¿no? Y lo acabamos de ver ahora. Decía Napoleón que las guerras se ganan con la logística. Evidentemente, pues todos esos funcionarios que están en las consejerías, que están en el ministerio, pues es la intendencia, es la logística, y que muchas veces deben de ser los interlocutores, pues, de las grandes multinacionales que tienen contratos con la administración, etcétera, ¿no? Por tanto, en términos generales, decía que esos son los parámetros a considerar desde mi punto de vista en lo que es la sanidad española. Ahora os voy a poner la presentación que he preparado. Antes de nada, yo creo que, Paloma, las preguntas que hacemos, se escriben y tú tomas nota y luego las contesto.
Vale, bueno, pues os decía, vamos a ver. Aquí os pongo una presentación que para mí es absolutamente capital, que todo el mundo debe entender, porque es el lenguaje administrativo, que es los famosos capítulos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, etc. Bien, desde el punto de vista de la sanidad, nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en 3 capítulos. Capítulo 1, que son gastos de personal, capítulo 2, que son gastos corrientes en bienes y servicios, y capítulo 4, que son transferencias corrientes. Esto que os he puesto aquí es el resumen del presupuesto de la Comunidad de Madrid. El presupuesto de la Comunidad de Madrid está prorrogado. Este es el último presupuesto, es el presupuesto del año 2019. Por tanto, ahí ya veis que el presupuesto no financiero, ojo, cuando digo financiero es que aquí no se tiene en cuenta el impacto de la deuda. Por ejemplo, el presupuesto de gastos no financieros en la Comunidad de Madrid asciende a 20.000 millones de euros. Otras comunidades lo tienen mucho más elevado. Cataluña no recuerdo, pero creo que andará en torno a 33.000 millones de euros y Andalucía por ese más en torno a los 33.000 millones de euros andan más o menos, ¿no? Y si vemos ahí, nos vamos a la columna del año 2019, vemos en gastos, en capítulo 1, que son los gastos de personal, sobre 20.000 millones de euros, 7.260 millones de euros se van a nóminas. A nóminas. Aquí, evidentemente, es decir, a funcionarios, pero aquí también están metidos todo lo que es el gasto de personal de los hospitales o de los ambulatorios, ¿de acuerdo? Después tenemos, es la partida más importante, lo podéis ver. Después tenemos, como segunda partida más importante, 6.000 millones de euros transferencias corrientes. ¿Qué es esto de transferencias corrientes? Estos son lisa y llanamente subvenciones. Por tanto, cuando se tiene que pagar, cuando vamos a la farmacia y nos dispensan un medicamento y entregamos la receta, ¿qué es una receta? Una receta es una subvención. ¿Pero a quién se está subvencionando? Al ciudadano. Lo que pasa es que se paga a través de las farmacias y estas a su vez de los colegios profesionales. Es decir, esto poca gente lo sabe, que la receta es una subvención. Pero es una subvención como pueden ser, pues en el ámbito de la justicia, pues el turno de oficio, ¿de acuerdo? O como pueden ser determinadas prestaciones en empleo. Por tanto, la receta farmacéutica es una subvención. Si nosotros queremos saber cuánto gastan las administraciones en receta médica, tenemos que ir al capítulo 4 y ahí lo encontraremos. ¿Y qué pasa con el gasto hospitalario en fármacos? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos fármacos? Pues lo tenemos en el capítulo 2, en gastos corrientes en bienes y servicios. Es decir, los contratos que tienen las grandes multinacionales en las mesas y por las cuales ganan los concursos y proveen a los hospitales, van a capítulo 2. Esto pues, es importante tenerlo. Por tanto, tampoco hay que saber mucho. Capítulo 1, las nóminas de los médicos, de las enfermeras, de los farmacéuticos, etc. Capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios. Y capítulo 4, transferencias corrientes, donde ahí está la receta médica. No significa que todo el capítulo 4 sea receta médica o que todo el capítulo 2 sea gasto hospitalario de fármacos. Hay muchos más, ¿no? Ahora lo veremos. Por tanto, esta diapositiva es importante para tener en cuenta esos dos conceptos. Pero ya vamos haciendo una idea, ya vamos estableciendo los datos. 20.000 millones en la Comunidad de Madrid, que es una comunidad dinámica, como potente. Ya sabemos lo que se gasta en personal, en subvenciones y en gasto corriente. Lo tenéis ahí. Esto es presupuesto. Claro, luego hay otro error. Dicen, bueno, es que lo que está presupuestado se va a pagar. Vamos a ver, esto no significa que cuando se abra el 2019, en su caso ahora 2021, haya 20.000 millones de euros en el banco. No los hay. Eso hay que tenerlo meridianamente claro. Esos 20.000 millones ahora no los hay. Se van generando y se van transfiriendo. Se prevé, que es un presupuesto. Es que la gente se piensa que un presupuesto de una administración pública, pues que si ya aparece en el presupuesto, un presupuesto es una estimación de ingresos. Y lo que sí está claro es la realización de esos gastos. Pero si se quiere modificar los gastos, habrá que utilizar los mecanismos establecidos al efecto. Y sobre todo es una ley, que quiere decir que si la Comunidad de Madrid dice que se gasta 20.000 millones de euros, pues razonablemente se gastará 20.000 millones de euros. Luego puede que se cumpla, puede que no, hay muchísimas variables a tener en cuenta. ¿De acuerdo? Os paso aquí a poneros el presupuesto de sanidad del año 2019, pero que en la Comunidad de Madrid, pero que está vigente en la actualidad. Y ahí tenemos unos datos muy indicativos.
El presupuesto de la Comunidad de Madrid eran 20.000 millones de euros y ya vemos que en sanidad son 8.100 millones de euros. Por tanto, lo tenéis aquí, lo veis todos, 8.100 millones de euros. Y esto es presupuestado, que significa que después a lo mejor lo ejecutado se puede incrementar. Por tanto, el gasto en sanidad es brutal, es enorme. La sostenibilidad de la farmacia, de la sanidad va a determinar la sostenibilidad de nuestro estado social y de nuestro estado de bienestar. Por tanto, hay que empezar a hablar ya de sostenibilidad del sistema financiero y qué podemos hacer para que sea sostenible. Hay que empezar a hablar ya de economía de la salud. Se empiezan ya a desarrollar y se empieza a estudiar como apartado propio, ¿no? Si vemos de esos 8.000 millones, resulta que 3.600 millones de euros son gastos de personal. Aquí están las nóminas de los médicos, de los farmacéuticos, pero también de ese personal de administración general que saca las mesas de contratación. Aquí está todo el personal de la Consejería de Sanidad. Fijaos dónde aparecen recetas médicas. Recetas médicas son 1.100 millones de euros. La Comunidad de Madrid estima, que es lo que es un presupuesto, que se va a gastar 1.100 millones de euros en receta médica. Después, otra partida muy importante, aquí cuando veis en los distintos apartados gastos de personal están sumados en estos 3.000 y pico, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que distingue de atención primaria y atención hospitalaria. Pero después nos vamos a material sanitario y productos farmacéuticos, 1.053 millones de euros. Esto es el gasto fundamentalmente hospitalario. Quedaos con este dato, 1.100 millones en recetas médicas y 1.053 en material en gasto hospitalario farmacéutico. Este sería el que iría en capítulo 2 y este sería el que iría en capítulo 1. Y los gastos de personal irían en capítulo, la receta médica capítulo 4, el material sanitario y productos farmacéuticos capítulo 2 y los gastos de personal capítulo 1. Por tanto, ahí tenemos los datos. Bien. Nos quedamos con ese dato. Ahora voy a hablaros, volveré sobre ellos, voy a hablaros de cómo se paga. Cómo se paga, qué es eso de la financiación autonómica, qué es eso por lo cual todas las comunidades autónomas dicen que hay que revisarlo, que se paga. Bien, pues voy a explicaros muy brevemente, muy sucintamente, porque esto es francamente complicado, de dónde viene ese dinero y cómo se paga. Actualmente existe una ley, que es la Ley 22/2009, que es la que determina la financiación de las comunidades autónomas. De todas no. El País Vasco y Navarra van por libre, porque tienen lo que se llama el cupo vasco y el cupo navarro, que significa que recaudan sus propios impuestos. Es decir, el País Vasco y Navarra están muy cerca de la independencia tributaria en ese sentido, ¿no? Porque tienen sus propias normas reguladoras de sus impuestos y los recaudan. Por tanto, excluido Navarra y el País Vasco, que tienen una financiación per cápita superior al del resto de comunidades autónomas del régimen común, no me voy a referir a ellas, las obvio. Hay otras leyes muy importantes, la de estabilidad financiera y sostenibilidad presupuestaria, ley orgánica del año 2012, dictada en plena crisis económica. Pero me voy a centrar fundamentalmente en la ley 22/2009 y os voy a explicar sucintamente de dónde viene el impuesto y cómo se reparte. ¿Qué hace la ley 22/2012? Pues determina cuáles son las necesidades globales de financiación, cuánto dinero necesitan las comunidades autónomas para pagar sus gastos. Una vez que se determinan esas necesidades, establece dos bloques. El Fondo de Garantía de Servicios Públicos fundamentales, que se utiliza para pagar la sanidad, educación y servicios sociales, y el Fondo de Suficiencia, que se utiliza para pagar el resto. Por ejemplo, en el Fondo de Garantía de Servicios Públicos fundamentales se paga, es lógico, la receta farmacéutica. El Fondo de Suficiencia, pues por ejemplo, se paga la justicia. Y esto es curioso, ¿no? Porque la gente, cuando vamos a la Constitución y dice, ¿dónde aparece el derecho a la salud en la Constitución? Pues el derecho a la salud en la Constitución aparece en el artículo 43 de la Constitución, dentro de lo que es el capítulo tercero, el título primero, que son los principios rectores de la política social y económica. Pero, sin embargo, el derecho a la tutela judicial efectiva, por ejemplo, el turno de oficio, aparece en el artículo 24, dentro de los derechos y libertades de los ciudadanos, con lo cual tiene mayor cobertura constitucional y cobertura jurídica lo que es la justicia de lo que, por ejemplo, es la sanidad. Sin embargo, hay una diferencia entre lo que es la cobertura jurídica y la cobertura sanitaria. Hay derechos
en la Constitución van por encima que el derecho a la salud. Y esto es importante porque si se quiere modificar una ley que afecte a los derechos y libertades fundamentales, tiene que ser ley orgánica. Y si se tiene que afectar a los principios rectores de la política social y económica, no necesariamente tiene que ser ley orgánica. Pero es evidente que la sanidad, la educación y los servicios sociales es lo que más impacta a la ciudadanía. Este fondo se decide que se va a financiar. Me voy a olvidar del fondo de suficiencia y me centro en el fondo de garantía de servicios públicos fundamentales. El 75% con recursos tributarios y el otro 25% con un dinero que pone el Estado. ¿De acuerdo? Ahora veremos qué es cada uno de estos conceptos. Este fondo también es importante, no existe como tal. No es que haya en el Banco de España o donde sea, o en los bancos, un fondo, que las comunidades autónomas tengan un fondo que se llame así. Esto es conceptual, para entendernos. Conceptual, el fondo es que no es un fondo como podríamos entender un fondo bancario, no es así, es distinto. Esto es lisamente que sabemos que a lo largo del año se va a generar unos gastos y que se va a pagar a través de unos conceptos. 75% recursos tributarios, es decir, impuestos, y un 25% dinero que pone el Estado. Bien. Ese dinero que pone el Estado, no voy a detenerme en él, en el año 2010 se dijo que eran 8.000 millones de euros y evolucionaba en función de la situación de la economía. Bien, pues nos lo creemos y ya está, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es eso de los recursos tributarios, porque aquí ya empezamos con los problemas. Sí, los recursos tributarios es el 75% de los impuestos que recaudan las comunidades autónomas. ¿Y qué impuestos son? Pues son el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentales, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, el impuesto de patrimonio, juego y tasas. También el impuesto sobre determinados medios sobre hidrocarburos y determinados medios de transporte, es decir, el que se conoce como impuesto de matriculación. El 50% del rendimiento que se produce en cada comunidad autónoma del IRPF. El 50% de la recaudación del IVA en cada comunidad autónoma. El 58% de los impuestos especiales, por ejemplo, el impuesto sobre las labores del tabaco, sobre el tabaco, sobre el alcohol. Y el 100% de los impuestos sobre la electricidad. Esto en sí mismo ya genera tensión, porque las comunidades autónomas no gestionan ni el IRPF ni el IVA, sino que lo gestiona el Estado y el Estado lo transfiere. ¿De acuerdo? Por tanto, de aquí viene fundamentalmente cómo se financia la sanidad, de estos conceptos tributarios. Bien, una vez que ya tenemos determinado de dónde viene el dinero, hay que repartirlo. Y esto es otro tema de choque. ¿Cómo se reparte ese dinero? ¿En función de la población real? No. En función de una serie de conceptos que se denominan genéricamente como población ajustada. Es decir, un ciudadano a efectos de la financiación autonómica no cuenta como un individuo a efectos de población ajustada. Puede ser más o menos. Y la población ajustada utiliza unos criterios de ponderación. Por ejemplo, la población, es decir, la dispersión poblacional. Cuanto menos poblada está una comunidad, pues más cobras. La superficie, si es más grande o más pequeña, la dispersión, la insularidad, si es una isla, o los grupos de edad. Es decir, aquí, ¿quiénes son los que más gastan en sanidad o en educación? Pues los mayores y los niños. Pues evidentemente se tiene que tener en cuenta esa circunstancia. Bien, tenemos la población ajustada. En esta diapositiva que tenemos aquí se compara la población real de España, esto está todo en abierto y lo tenéis en el Ministerio de Hacienda, la población real con la población ajustada. Por ejemplo, Cataluña tiene 7.600.000 ciudadanos de población real y 7.461.000 de población ajustada. Es decir, pierde 138.404 individuos. Esto ya genera tensiones entre las comunidades autónomas. Aquí tenemos las comunidades autónomas que más pierden en población ajustada. Concretamente la que más pierde es Madrid, le sigue Andalucía, le sigue Cataluña, después viene Valencia y después Murcia. Y las que tenéis en verde son las que ganan. Por ejemplo, la que mejora, la más beneficiada en población ajustada es Castilla y León. Y en base a esta población ajustada, la que tenéis aquí, se establecen los criterios de ponderación. Bien. Por tanto, tenemos el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales que viene por dos conceptos. El 25% dinero que te pone el Estado, el 75% de recaudación que se produce en las comunidades autónomas. Y ese fondo lo tienes que repartir entre las comunidades autónomas. Y eso es lo que vamos a ver ahora. En esta gráfica lo tenemos. 75% de la capacidad fiscal de todas las comunidades autónomas, que en el año 2018, que es el último año del que disponemos datos, fueron 81.000 millones de euros.
El Estado pone 8.000. Total 90.000 millones de euros. He cogido una comunidad, cualquiera, Valencia en este caso, cuya ponderación de población ajustada es el 11%, ¿no? Multiplicamos 11% por 90.000 millones de euros y la participación en el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales de Valencia serían 9.000. Pero ojo, como su capacidad fiscal son 8.000 millones de euros, significa que su transferencia son 1.141 millones de euros. Es decir, gana 1.141 millones de euros. Recibe del Fondo de Garantía 1.100 millones de euros. Vamos a seguir viéndolo. Aquí tenemos esta diapositiva el 75% de los recursos tributarios de todas las comunidades autónomas en el año 2018, que suman 81.000 millones. 8.700 millones que pone el Estado porque sí, porque lo dice la ley, total 90.000 millones, que es lo que hay que repartir. Y en esta diapositiva tenemos el reparto. El Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales son 90.000 millones de euros. Le aplicamos los criterios de ponderación que tenéis aquí y en esta columna, participación del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, tenemos lo que le corresponde a cada uno. Y aquí hay gente que gana, o sea, comunidades autónomas, perdón, que ganan y comunidades autónomas que pierden. Veamos alguna. Cataluña tiene derecho a 15.000 millones de euros sobre el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. Pero como sus recursos tributarios, el 75% son 16.000 millones, es decir, les sobran, entre comillas, pierde 1.500 millones de euros. Las que tenéis en rojo son las que pierden. Baleares le pasa lo mismo, tiene derecho a 2.000 millones, 2.300 millones de euros, como su capacidad tributaria son 3.600, pierde 390 millones de euros. Y Madrid tiene derecho a 13.000 millones de euros, como su capacidad tributaria, fijaos, es de 17.000 millones, pierde 4.000 millones de euros. ¿Quién sale beneficiada? Pues, por ejemplo, Cataluña gana 4.000 millones de euros. Andalucía, perdón, 4.000 millones de euros. O Canarias, 2.000 millones de euros. Aquí tenemos, en esta diapositiva, se ve perfectamente. Aquí tenemos los que son aportantes netos al sistema y los que son receptores netos al sistema del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. Madrid aporta 4.000 millones de euros que se reparten, que crecen al resto de comunidades autónomas, los que tengo aquí en azul que ponen receptores. Cataluña pone 1.500 millones de euros, Baleares 390 millones de euros y el resto reciben. Es decir, las tres ponen y el resto reciben. 4.000 millones de euros, pues es mucho. Es evidente que si Madrid pudiera disponer de esos 4.000 millones de euros, pues podía hacer mucho, pues en este caso, por la sanidad. Pero bueno, el Estado tiene que ser solidario y hay que aportar, pero ya veis que la diferencia entre Cataluña y Madrid, pues son 2.500 millones de euros, según los datos en abierto que tenéis en el Ministerio de de Hacienda, ¿de acuerdo? Esta es una diapositiva, pues, significativa. Luego hay otros, os hablaba que hay otros conceptos, está el Fondo de Suficiencia Global, que es para pagar el resto de los servicios públicos, y hay otra serie de fondos que se llaman los fondos de convergencia, que esto es poco dinero. Los fondos de convergencia es un dinero que se reparte, hay concretamente dos tipos de fondos, el fondo de cooperación destinadas a las comunidades autónomas menos dinámicas, es decir, que más lo necesitan, y hay un fondo de competitividad para limar las diferencias de las comunidades más ricas, que son las que más aportan, básicamente Madrid, Cataluña y Baleares, pero realmente es poco dinero del que estamos hablando. Yo me quedaría con este concepto, con esta diapositiva de aquí, de cuánto dinero disponen las comunidades autónomas para financiar la sanidad. Todo esto es dinámico y cambia año tras año, pero lo que no cambia son o cambia muy poco quiénes son los receptores y quiénes son los aportantes netos al sistema. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, ya tenemos un poco de dónde viene el dinero. Vienen de esos conceptos. Insisto, esto no significa que el dinero esté al principio de año. ¿Qué hace el Estado? El Estado te dice todos los años, en el mes de julio, para que las comunidades autónomas puedan hacer sus presupuestos, usted va a recibir este año tanto dinero en concepto de lo que se llaman entregas a cuenta. Y el Estado te lo va transfiriendo, normalmente en los primeros 10 días de cada mes.
como consecuencia de la recaudación que se tiene, por ejemplo, en el IRPF o en el IVA. Es decir, esas declaraciones que se hacen mensuales o trimestrales en función de cada contribuyente y los ingresa el Estado en IVA, en IRPF y después lo va transfiriendo a las comunidades autónomas. Por tanto, ese dinero no está, se va generando a lo largo del ejercicio. Quiere decir, por ejemplo, problema serio, muy grave que vamos a tener, que si el Estado hizo unas entregas a cuenta en el año 2019 y nadie pudo haber previsto lo que iba a pasar en el 2020 con el COVID, pues cae la recaudación en picado. ¿Eso qué supone? Eso va a suponer un déficit brutal. Entonces, pues vamos a un escenario de déficit importante. Pero ese dinero no es que esté en el banco, se va generando lo que entra. Es como las economías familiares, es igual que una economía familiar. Uno tiene su nómina, entra su nómina y va pagando. Y si uno va justo de dinero, pues los gastos que entran a principio de mes, pues son los que más se van pagando y los que van entrando a finales de mes, pues son los que no se terminan por pagar. Esto pasó, por ejemplo, en los impagos. En los impagos, ¿qué les pasaba a las comunidades autónomas? Que el dinero no entró. Que no querían pagar las comunidades autónomas, claro que querían pagar, pero el dinero no entraba. ¿Por qué? Porque cayó la recaudación. ¿Y por qué cayó la recaudación? Por las crisis. ¿Y qué ocurrió? Que las comunidades autónomas, muchas, presupuestaron en base a unos datos equívocos de ejercicios anteriores. Y eso llevó a situación de impagos. Por tanto, de ahí viene el dinero. Antes, vuelvo al principio de lo que decía de cómo impacta, cuál es el futuro o qué datos se pueden extraer de determinados organismos públicos. Bien, la AIREF, que es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, realizó hace unos años un spending review, es decir, hizo un análisis primero del capítulo 4, es decir, de la receta farmacéutica, y después del capítulo 2 del gasto hospitalario. Y estos datos, las siguientes 3 diapositivas que traigo aquí a colación, son de allí, están sacados de allí. La puede sacar cualquiera, porque son datos en abiertos. Todos los datos que he puesto yo aquí son datos que se pueden consultar en las páginas web del Ministerio de la AIREF. Entonces, según la composición del gasto público sanitario en España en el año 2018, de la AIREF, el gasto sanitario público eran 71.000 millones de euros. Eso es lo que se gasta en España. La sanidad pública se gasta 71.000 millones de euros en el 2018. Analicemos los conceptos. Gasto farmacéutico hospitalario, 10.481 millones de euros. Este es el que se gasta en receta farmacéutico, capítulo 4 que decía anteriormente. Gasto farmacéutico hospitalario, 6.000 millones de euros. Gasto de inversión en equipos de alta tecnología, 320 millones de euros. La AIREF lo consideraba, hay conclusiones que llega la AIREF que las comparto plenamente y otras que no las comparto, pero desde luego lo que es la AIREF tiene de manera espectacular es el análisis de los datos que hace. Entonces ellos consideran que los gastos en inversión en equipos de alta tecnología para hablar de resultados en salud, para hablar del futuro de la sostenibilidad de la sanidad, pues es capital, es muy importante. Y esta figura, resto, 53.000 millones de euros. ¿Aquí qué va? Pues fundamentalmente van nóminas. No solamente nóminas, porque también van arrendamientos de hospitales, de construcción, también van, pero un porcentaje elevadísimo son las nóminas. Por tanto, fijémonos fundamentalmente en el gasto farmacéutico ambulatorio y el gasto farmacéutico hospitalario. 10.000 millones, 6.000 millones. Y en la cantidad donde está aquí metido lo que son las nóminas. 71.000 millones de euros es una cifra muy elevada. Os recuerdo que el Producto Interior Bruto de España es superior a un billón de euros, ¿no? Billón en el sentido español, no en el sentido americano. Entonces, claro, aquí hay que ver cuánto se recauda, porque el PIB es eso, pero luego hay que aplicar los impuestos y hay que saber cuándo se recauda en global. Pero es una cifra elevada, una cifra bastante considerable que realiza la administración pública en inversión en un gasto, en este caso, sanitario. Bien. También os he traído aquí esta diapositiva que me parece muy indicativo. Aquí aparece el gasto público farmacéutico total, desde el año 2003, la serie histórica, hasta el año 2018. Bueno, en este caso no aparecía en la AIREF, no sé por qué, pero bueno, da lo mismo, vemos la serie histórica. Pero lo que me interesa son los porcentajes. En el año 2003 teníamos 11.265 millones de euros.
que suponía de eso el gasto hospitalario era el 21% y el gasto en farmacia, en receta farmacéutica, era el 79%. Vayámonos al 18%. Tenemos que el gasto hospitalario es el 38%, es decir, ha subido 7 puntos porcentuales y, sin embargo, el gasto en receta médica ha caído hasta el 61%. Pero cojamos cuál es la proyección que hace la AIREF, que haciendo este tipo de análisis es muy bueno. Seguramente sea la mejor institución que tenemos en España para hacer este tipo de estudios económicos. La AIREF establece que el gasto farmacéutico hospitalario se prevé que para 2020 sean 7.000 millones, vaya subiendo hasta los 9.695 millones de euros. Bien, si vamos a cuál era el gasto hospitalario, el gasto farmacéutico, receta farmacia, en el año 2018 en España eran 10.000 millones. Si nos vamos a la proyección de la AIREF son 9.000 millones. Es decir, aquí hay una cada vez más equiparación del gasto farmacéutico y del gasto hospitalario, con un gasto muy elevado en capítulo 1, es decir, gastos de personal. Yo creo que de aquí tampoco cada uno puede ir sacando sus propias conclusiones, ¿no? La AIREF, por ejemplo, me llama, yo insisto, comparto muchas cuestiones, pero por ejemplo no comparto que avale el modelo andaluz de subastas, no por muchas razones, y yo casi no me iría tanto al tema del desabastecimiento, ¿no? No hay que olvidar que en el mundo del gasto farmacéutico se da una circunstancia curiosísima, ¿no? Todos sabemos lo que es un monopolio. Un monopolio es cuando hay monopolio en la oferta, es decir, el que te oferta está en el mercado. Y duopolio es cuando hay 2 monopolistas y oligopolio es cuando hay 4 empresas que pueden ofrecer un mismo producto. Pero ¿qué ocurre cuando solamente hay un comprador? Se llama monopsonio, cuando tienes un comprador en la demanda, monopsonio. ¿De acuerdo? Entonces, el gasto farmacéutico en España, donde aproximadamente un 75% es público y un 25% privado, ¿quién es el principal cliente de la industria farmacéutica? La administración. Porque puede entrar o vía farmacia ambulatoria, es decir, la farmacia de barrio, o vía gasto hospitalario. Pero al final, ¿quién es el cliente de Pfizer, de MSD, de cualquiera multinacional? De Roche, la administración. Las comunidades autónomas, fundamentalmente, que son las administraciones prestacionales. Lo que ocurre es que las grandes multinacionales, los laboratorios, tienen por un lado la pata del gasto en farmacia comunitaria, el gasto en farmacia de barrio, y por otro lado el gasto o sea, las ventas, me refiero, en hospitales, ¿no? Entonces, al final, el cliente es el mismo, la administración, y el Paganini es el mismo, el contribuyente. Que esto es lo que hay, esto es como cuando uno va al casino y juega a la ruleta, es un juego de suma cero, al final los agentes son siempre los mismos. Pero claro, un monopsonista, que es el Estado, la administración, si va a una situación donde haya en la oferta muy pocos oferentes, o un monopolio o un oligopolio, los oligopolistas siempre torcerán la mano al monopsonista, que es el Estado que además fija los precios, ¿no? Esta es una situación muy curiosa de la sanidad. Luego, claro, ¿es bueno este gasto farmacéutico hospitalario que se vaya incrementando con respecto al gasto farmacéutico? Pues depende. A mí, desde el punto de vista de la gestión pública, por ejemplo, el gasto farmacéutico hospitalario va acompañado de otras inversiones, que es capítulo 1, que es personal. Claro, si tenemos que necesitas pues médicos y enfermeras y todo el equipo necesario para dispensar un fármaco en el hospital, pues se va incrementando el capítulo 1. ¿Y qué ocurre con el capítulo 1? Pues el capítulo único ocurre una cosa, y es que es fijo o cuasi fijo, porque estamos hablando muchas veces de funcionarios. ¿Qué ocurre con capítulo 2 y capítulo 4? Que es variable, que lo puedes modificar de un año en año en función de las circunstancias existentes. Más circunstancias. Lo lógico es que evidentemente un inyectable, un oncológico inyectable, se dispense en un hospital.
pero ¿y un oral? ¿Procede o no procede? Porque claro, los hospitales o los ambulatorios donde se pueden dispensar determinados fármacos no tienen la capilaridad que tiene la farmacia, ¿no? Entonces, claro, además, curiosamente hay otra fortaleza de la farmacia. La farmacia es el único agente privado en todo este juego, pero es el más social. Esto solo ocurre en la farmacia. Lo mismo que te cuesta un clamoxil con ácido clavulónico en La Coruña, te cuesta en Almería. Pero lo mismo que te cuesta, esto es curiosísimo, se supone que los gastos de envío tendrían, ese fármaco tenía que subir conforme más alejado sea que el mayorista, es decir, las cooperativas farmacéuticas, Cofares, Vidafarma, Allianz, etcétera. Cuanto más lejos esté la farmacia, más caro tenía que ser. Pues no, es exactamente igual. Es decir, es lo más social. Claro, el hecho de que se dispense en un hospital pues implica que el cliente tiene que acercarse, ¿no? Pues estas son conclusiones que se pueden sacar. Podríamos estar toda la tarde sacando conclusiones. Es evidente que determinados oncológicos pues inyectables tienen que hacerse en el gasto farmacéutico. ¿Cuál es la razón que lleva a las administraciones a llevar a cabo este movimiento, este cambio de cromos de una partida a otra partida? Pues fundamentalmente que juegan con el tema de los wrappers, de las bonificaciones que te puedan ofrecer, pero también tiene un coste social para el paciente, que hay que tener en cuenta este tipo de cosas. Esto es lo que hay que empezar a analizar. Hay que empezar a analizar resultados en salud, fármacos con alto valor terapéutico, e ir por ahí para hacer sostenible la sanidad, porque con unas cifras pues de 71.000 millones de euros que este año razonablemente se pueden incrementar, o con un presupuesto como es el de la Comunidad de Madrid, que podría haber puesto otro, que básicamente estamos hablando siempre de los mismos baremos, pues de 20.000 millones, 8.000 millones, pues va en sanidad. Es importante que empecemos a hablar de cómo podemos hacer que nuestra sanidad sea sostenible, porque en la medida que no lo sea, arrastrará al resto de servicios públicos fundamentales. Dicho esto, podría estar hablando toda la tarde, pero mejor que me hagáis las preguntas y yo os las respondo en lo que buenamente puedo hacer. Gracias. Muchísimas gracias. No sé dónde estoy. Aquí estoy. Muchísimas gracias, Pedro. Como he dicho, a mí me ha... Paloma, no se te oye. No se me oye. A ver, perdona, Palo, que estaba diciendo que esto al final es como nuestra propia casa, en la que el sueldo se va recibiendo mes a mes. Yo sí que pensé que había una bolsa de la que el gobierno iba sacando el dinero, pero mira, humildemente me entero de otra cosa más. Bueno, y después no solamente, o sea, que todo parte de cuáles son las necesidades, cuánto me corresponde en principio, y después ya hago el reparto en función de muchas cosas que para algunas comunidades autónomas es desigual y no es justo o no es equitativo, ¿no? Por lo menos yo es lo que escucho cuando hablamos, pero todo está escrito en leyes, es decir, aquí nadie hace las cosas porque sí, sino porque esos repartos están perfectamente determinados por la legislación vigente, y cualquier cambio requiere cambio en la legislación, pero en este momento es así. Yo no quiero hacer resumen en este momento, yo solamente quiero abriros a preguntas. Viene el micrófono si queréis hacer la pregunta directamente, o la escribís en el chat que tenéis bueno, creo que lo tenéis, ¿no? Tenéis ahí el chat, lo que queráis. Y sí que os digo dos cosas. Cualquier pregunta que se quede en el tintero, hemos quedado Irene, Pedro y yo, que se las mandáis a Irene Matías, de APRI. No, mira, doy la dirección, pongo en el chat la dirección del correo de información de APRI, Paloma. Vale, fenomenal. Todas las preguntas. Y luego, para también mantener un orden, yo creo que, o bien, si quieren formular alguna pregunta por escrito, lo pongan por escrito, o si quieren intervenir, que también nos pongan su nombre para darles la palabra. Efectivamente. Nos escribís. Quien quiera intervenir, como no hay manita por lo que veo, pues entonces escribís en el chat vuestro nombre y voy abriendo el micrófono en función de ese orden, si os parece.
Pues si nadie se lanza, lo voy a hacer yo. Ah, muy bien, Teresa. Hola, hola. A ver, abre el micrófono. ¿Y dónde has encontrado la manita? Abajo en reacciones. Ay, vale, fenomenal. Mira, otra cosa que he aprendido. Abajo, ya está. Gracias, Bueno, pues, Teresa. Cuéntale que bueno, pues, además trabaja en ABOT, ¿vale? O sea, que os presentéis cuando habléis para que también Pedro entienda el entorno en el que trabajáis. perfecto, pues encantada, Pedro, y felicidades por la exposición, que ha sido súper interesante, y felicidades a APRI por organizarlo. Mi nombre es María Teresa García y soy directora de Government Affairs de ABOT. ABOT es una compañía en el ámbito de lo que es tecnología sanitaria. Bueno, poco por resumirlo: diagnóstico de laboratorio, medical devices y nutrición. Y mi pregunta iba un poquito porque has hablado de gasto farmacéutico, y quería preguntarte en qué capítulo suele estar la parte de hospitalario, alta tecnología, y he visto por ahí, sí que he visto mencionado productos sanitarios, pero quería preguntarte un poco a qué capítulo iba, aunque sé que es muy difícil que desde la administración se haga compra de, o no es lo habitual, se hace mucha compra de medicamento, de gasto farmacéutico, pero es menos habitual o es más complicado hacer compra de alta tecnología por el desembolso, no solamente por el impacto que supone, sino un poco por el hecho de que se compra una tecnología, ¿no? Que es un bien tangible. Y la segunda pregunta que iba a hacerte es un poco qué pasa con este trasvase muchas veces de pacientes, que supone un gasto para una comunidad autónoma que se traslada a otra, o si hay algún trasvase de presupuesto o de cargo presupuestario entre las comunidades. Muchas gracias. Me silencio, ¿eh? Sí, pues te explico. Va en capítulo 2, es decir, todos los medicamentos todo producto sanitario y medicamento va a capítulo 2. Lo que pasa que, claro, luego los ayuntamientos tienen capacidad de compra, hay que ver qué organismos tienen capacidad de compra, ¿no? Pero lo que estás diciendo es muy interesante, porque una de las cuestiones que, por ejemplo, dice la AIREF y que yo insisto, es que hay que acudir a medicamentos de alto valor terapéutico. Es decir, hay una cosa que a mí me llama poderosísimamente la atención, y es que al final vamos a un tipo de sanidad que es a futuro pues el medicamento financiado, y ese medicamento financiado hace que en otros países tengan más ofertas de otros medicamentos que tienen un alto valor terapéutico, ¿no? Como siempre vamos a lo financiado, pues ya está. Eso es el futuro y por donde tenemos que ir. Tienen que ser medicamentos con alto valor terapéutico. Y eso es un cambio importante, o con resultados en salud. Eso es un cambio en la mentalidad de las administraciones públicas. Invertir en eso, ¿no? Sí. Luego, las máquinas suelen ir al capítulo de bienes de equipo. Quiero recordar que era capítulo 6 en bienes de inversión, lo que se llamaría bienes de inversión. Eso es a mi parecer un campo que hay que, hasta si me apuras, asignatura pendiente de las administraciones, ¿de acuerdo? Tecnología. Y de hecho, en la diapositiva que os he puesto, la AIREF hace referencia a ello. Pues son las 71.000 millones de euros, 390 millones de euros en inversiones en alta tecnología, es baja. Entonces, eso es precisamente lo que tiene que hacer sostenible a la sanidad. Ese es el futuro. Sí. Belén Codina ha pedido su turno. Adelante, Belén. Bueno, muchas gracias, Pedro y Paloma. Ha sido muy interesante la exposición y, bueno, me presento muy rápido. Yo soy Belén Codina y estoy en el ámbito de la consultoría de innovación en salud. Yo quería preguntarte, Pedro, ¿qué impacto o en dónde se va a reflejar la transformación del Sistema Nacional de Salud en la parte de atención primaria, en todo lo que se está comentando sobre dotarla de incorporar nuevas tecnologías, la telemedicina, la videoconsulta, la transformación digital? ¿En qué capítulos o cómo se va a ver impactado, reflejado en estos presupuestos? Que creo que también va hacia ahí, ¿no? La medicina personalizada, la atención o experiencia del paciente, ¿no? Y por otro lado, con relación a esta pregunta, saber si con los fondos europeos que vamos a recibir, los fondos Next Generation, dentro del capítulo de gasto o la cuenta de resultados final que manejan los gestores en la administración sanitaria,
en ese balance va a haber en esos proyectos colaborativos, en esas alianzas pública-privadas, transferencias o ¿cómo se va a contabilizar ese retorno de inversión o esos fondos que van a venir de la Unión Europea? Gracias. Vale, vamos a ver, todo lo que se está hablando de telemedicina, todo es bastante novedoso y desde luego las administraciones, yo también por la parte que me toca, ¿no? La justicia, pues lo estoy viviendo y desde luego es apasionante. La pandemia nos obliga a acelerar, es decir, hemos avanzado 5 años en un año. Un año en todo esto hemos avanzado 5 años. El gasto en esos equipos también está en bienes de inversión. Suelen ser, por lo que se habla, lo que se dota son software y hardware novedoso para que se pueda llevar esto a cabo. Por tanto, suelen ser eso, en el concepto de bienes de inversión. El concepto que me has dicho de fondos de Next Generation, aquí sí os voy a hacer una puntualización. En términos generales, la gente se piensa que los presupuestos son finalistas. No son finalistas. Me refiero, el dinero que va a la financiación de las comunidades autónomas no es finalista. El hecho de que haya el 75% de las necesidades se financie de aquella manera que os he explicado, eso no es así. Es decir, puede ocurrir que los servicios públicos fundamentales sean más o menos de ese 75%. Esto es importante. Es decir, actualmente en el mundo de la transferencia de los fondos entre administraciones no son finalistas. Y esto es un error que la gente suele tener, ¿no? Los fondos de Next Generation, sin embargo, sí son finalistas. Están asociados a un proyecto determinado y lo están pidiendo. Yo puedo decir que en mi ámbito, en justicia, yo he tenido reuniones con el Ministerio para articular cómo se reparten. Esos fondos se están repartiendo actualmente de distinta manera. Se pueden repartir o bien van directamente a las comunidades autónomas, y una parte está que el Estado de las comunidades autónomas, y lo gastan las comunidades autónomas, o bien se hacen proyectos comunes. Y eso es de lo que se está hablando. Casi todos los proyectos que se está hablando y los que yo he podido ver en mi ámbito profesional van dirigidos prácticamente todos a nuevas tecnologías. Es decir, por ejemplo, lo veremos, aquí se va a producir una compra masiva de ordenadores portátiles como si no existiese un mañana. Porque eso es fácil. Es decir, cuando a ti te preguntan ¿qué puedo hacer para gastarme 10 millones de euros? Pues ahora que está la gente encerrada en su casa, teletrabajando, etcétera, pues un portátil. Pues ya está, pues un portátil. Todo el mundo está poniendo como forma de utilizar esos fondos pues a través de portátiles, ¿no? La forma de control y de reparto, yo no te lo puedo decir porque yo creo que no lo sabe ni el Estado. De hecho, todos vemos en prensa que lo quiere llevar personalmente el presidente del gobierno y de hecho se quiere llevar desde Moncloa. Yo creo que desde el punto de vista gestor es un error. Porque al final de la cadena, cuando hay que gastar el dinero, hay un interventor. Entonces, cuanto más esté fiscalizado las cosas, más seguridad jurídica otorga aquel que tiene que estampar su firma para realizar un gasto. Ahora mismo, ¿en qué estamos? Estamos en que el Estado está preguntando a las comunidades autónomas qué proyectos hacemos a futuro. Y básicamente, quitando aquellos que van directamente a capítulo 1, a educación y a sanidad, todo va por la misma línea. Es decir, proyectos de alto valor tecnológico, lo que decías, de telemedicina, de teletrabajo, software novedoso, hardware también, están en eso. Se irá viendo sucesivamente cómo se va a gastar o cómo se va a transferir. Pero de momento yo, por lo que a mí se me llega, no está definido el procedimiento de gasto, más allá de lo que acabo de comentar. Gracias, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Porque en realidad hemos cumplido el tiempo, vamos perfectísimamente. Cualquier pregunta que tengáis, por favor. Os ha puesto aquí Irene a dónde podéis escribir y yo se lo agradezco muchísimo. Aprovecho 2 cosas. Hay alguien que nos está aplaudiendo. Muchas gracias. Que bueno, sé que lo estáis haciendo todos. Bueno, que me alegro muchísimo de ver a muchas de las personas que estáis al otro lado, que hacía mucho que no os veía. Así que muchas gracias, que estoy deseando, seguro que como vosotros, que nos podamos reunir cara a cara
En APRI tenemos la suerte de también organizar estas reuniones en vivo como una manera de pues, ampliar nuestra red de contactos. He aprendido muchísimo durante este año con APRI, os lo puedo decir de verdad, por todas las charlas y todas las reuniones online que ha organizado durante esta pandemia tan espantosa. Y además, bueno, pues yo os digo que el grupo de APRI Salud está súper volcado con la formación. Bueno, quizá algunas de vosotros hayáis leído mi LinkedIn, que estamos a punto de lanzar un programa universitario de acceso al mercado, no solamente del medicamento, sino también de tecnologías sanitarias, que esa es una de las cosas que siempre echábamos en falta. Teresa, que vuestra parte siempre estaba más olvidada. Y uno de los organismos o de las asociaciones que han firmado con nosotros ese acuerdo de colaboración es APRI, y yo quiero agradecerle a APRI desde aquí ese compromiso, porque además van a dar unas sesiones de formación súper interesantes, de, bueno, pues de legislación parlamentaria o de, no sé cómo llamarlo, procedimiento parlamentario, cosas que personalmente tampoco conozco en profundidad, pues el rango de las leyes, lo que comentabas antes, etcétera. En fin, que nada más, que por mi parte, Irene o Adri, no sé si queréis cerrar. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir estos minutos con vosotros. Irene y Adri. Yo simplemente agradecer, bueno, reiterar las palabras de Paloma y de Adriana al principio, nada, agradecer a Pedro la sesión y a Paloma por organizarla. En APRI, bueno, como muchos ya sabéis y los que no nos conocéis, somos la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales, con lo cual si os dedicáis a las relaciones institucionales, asuntos públicos o lobby, os invitamos a formar parte de esta comunidad, cada vez somos más. Lo que realmente buscamos desde APRI es que haya una profesionalización de la actividad y por eso lo que ha comentado Paloma, que apostamos mucho por la formación. El módulo que vamos a impartir en ese máster es justamente sobre lobby, asuntos públicos y relaciones institucionales, cómo entendemos que debe ser la profesión. Y nada, simplemente pues eso, invitaros a que forméis parte de APRI, agradeceros a todos que hayáis participado en esta sesión y nada, y esperamos veros pronto a todos vosotros. Y como dice Paloma, bueno, cualquier pregunta en información@relacionesinstitucionales, ahí nos encontramos a vuestra entera disposición. Chao. Pues muchas gracias. Gracias por organizarlo. Buenas tardes. Gracias a vosotros por estar ahí. Gracias a Alejandra, que a ver si hablamos un día. Gracias, chao. Buenas tardes. Chao.